son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Estimado amigo, es un gusto dirigirme a ti en este día. Este es el mensaje que debes escuchar. Hoy hablaremos de cómo recibir la vida eterna. Quiero que hoy día reflexionemos sobre el propósito de nuestra vida en esta tierra. Vemos personas, amigos y familiares que han partido. En este tiempo nos hemos dado cuenta de lo frágiles que somos, de lo pasajera que es la vida. La Biblia dice que nuestra vida es como la neblina, que en un instante desaparece. Muchos, la verdad, no tenemos seguridad a dónde se han ido nuestros familiares y nuestros seres queridos, nuestros amigos. Y la pregunta es, ¿sabes dónde te irías si partieras hoy? ¿Tú sabes eso? A muchos no nos gusta hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Porque tenemos que saber cuál es nuestro destino eterno. Si te han dicho una vez que no lo puedes saber, sabes, es una gran mentira. Es una gran mentira. Esta vida no termina aquí cuando morimos. Tú y yo tenemos eternidad. Eso dice la Biblia. Y hoy quiero animarte a que leas tu Biblia. Es allí donde podrás encontrar cuál sería el lugar donde te irías si murieras hoy. Pero hazlo con un corazón sincero y humillado delante de Dios, buscando la verdad. Estoy seguro que Dios te hablará. Depende mucho con qué corazón lo hagas, con qué corazón leas la Biblia. Mira lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Esto fue lo que el mismo Señor Jesús dijo. Dijo, escudriñad las Escrituras, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso fue lo que él dijo. ¿Sabías que toda la Escritura habla de Jesús? Toda la Escritura habla de Él. ¿Sabes que hoy Dios, el Padre, nos está hablando a la humanidad entera? Él lo está haciendo a través de Jesús. Esto lo viene haciendo hace más de 2000 años. ¿Verdad? Y es importante que prestemos atención. Es muy importante. Quizás te estás preguntando, ¿cómo es que nos está hablando a toda la humanidad? ¿Cómo es esto? La Biblia dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice. Nos habla por medio de su creación. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero sobre todo nos está hablando a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nos dice, yo he venido a esta tierra a morir por ti. Yo he venido a esta tierra a morir por el mundo entero.
Pero saben, lamentablemente el mundo no quiere oír. No quiere oír esta gran verdad. Lamentablemente, el mundo no quiere oír, es la verdad. Nos está diciendo, aquí estoy, acudan a mí. Eso es lo que nos está diciendo Dios ahora, a través del sacrificio de Jesús. Es por eso que quiero que este mensaje lo escuches muy atentamente. Hoy te traigo este mensaje. Te hablaré de lo más importante que todo hombre en esta tierra debe escuchar y debe creer. No dejes caer a tierra lo que te voy a hablar en este día. Lo primero que te voy a decir es que el hombre, o sea, el mundo entero, tiene un problema. Después te diré cómo es que Dios ha solucionado ya este problema. Primero, te diré cuál es el problema mayor que el mundo entero tiene. Mira, Dios se pasó diciendo a la humanidad entera cuál es ese problema. Ese problema es el pecado. O sea que tú y yo somos pecadores y que hemos pecado delante de Dios. O sea, la desobediencia es lo que nos separa de Dios. Este es el primer problema. Y el segundo es el mismo en realidad. Y es que no reconocemos que somos pecadores. Lamentablemente el hombre no quiere reconocer que es pecador. Esto le impide que tenga una relación con Dios. Entonces, Dios hizo algo para que el hombre reconozca su condición de pecador. Hizo que realizaran sacrificios de animales todo el tiempo y cada año, día tras día, para que tengan memoria de los pecados. Eso nos dice Hebreos 10, versículo 3. Para que recuerden que han pecado. Sí, así lo hizo. Entonces esto se lo vino haciendo por los siglos y edades. Mira, Jesús se pasó mucho tiempo hablando y explicándoles a las personas que reconozcan su condición de pecador, que reconozcan que son pecadores delante de Dios. Sí, Jesús siempre buscó que el hombre reconozca su condición cuando Él estaba acá. Él tenía compasión de las personas, eso es cierto. Él tenía compasión de las personas. Pero al final, el Señor Jesús le quería mostrar lo que realmente eran. Sí, para que se dieran cuenta en qué estado estaban. Él le quería mostrar cuál era su estado actual de las personas. Esto es tremendo. Por ejemplo, miren, Él les decía, yo soy la luz del mundo, para que reconozcamos que estamos en tinieblas. Él decía, yo soy el camino, para que reconozcamos que estamos extraviados. Les decía, además, yo soy la verdad, para que reconozcamos que no estamos en la verdad. Les decía, yo soy la vida, para que nos demos cuenta que estamos muertos sin Cristo, que estamos muertos espiritualmente. Él dijo, yo soy la puerta, para que nosotros entremos por Él delante del Padre. Jesús dijo que Él vino para los que se reconocen enfermos, para los que se reconocen ciegos. Él vino a traer libertad para que reconozcamos que somos esclavos del pecado. Él quiere hacerte libre del problema más grande que tiene el ser humano, y es el pecado. Eso. Él vino a hacerte libre. Miren, está en cada uno de nosotros reconocer que necesitamos de Jesús para salvarnos.
Es reconocer que estás completamente extraviado, que estás perdido. Reconocer que en ti no mora el bien. Sé que reconocer esto es muy difícil para nosotros, porque el hombre tiene mucho orgullo en el corazón. Y Jesús dijo esto, miren, dijo esto en Mateo capítulo 5, versículo 3. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son los que reconocen su condición. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo, dice, ni aun uno. Cuando reconocemos que hemos pecado delante de Dios y nos volvemos a Él, esto es el verdadero arrepentimiento, reconocer y volverte a Dios en humildad. Esto es el verdadero arrepentimiento. Entonces Dios quiere que nos demos cuenta de nuestra condición, porque Dios quiere tener una relación con el hombre, así como lo hizo con Adán antes de su caída. Él tenía una relación con él. Él se paseaba con él en el huerto, dice la Biblia. Entonces, a través de los siglos, Dios ha mostrado que se necesita sangre para expiar ese pecado. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, que no hay remisión de pecado. Para que el hombre solucione su problema mayor, que es el pecado. Tiene que haber derramamiento de sangre. Dios lo instituyó así. Él lo hizo así, porque Él es justo, porque Él no pasa por alto el pecado del hombre. Entonces alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar por el pecado. En ese tiempo eran de los animales. Todos esos sacrificios de animales era una sombra de los bienes venideros. Era una sombra de lo que en realidad iba a venir. Eso dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hasta aquí te he dicho, te he transmitido cuál es el problema por el cual todos los hombres no podemos tener una relación con Dios. Ahora, te voy a decir cómo es que Dios resolvió este problema. Todos sabemos que Jesús dejó la gloria del cielo para venir a esta tierra. Todos festejamos la Navidad, ¿verdad? Todos lo hacemos. Festejamos la venida de Dios a esta tierra. Eso es lo que hacemos. Y miren, lo que quiere decir Emmanuel es Dios con nosotros. La Biblia dice que el Padre le preparó un cuerpo para Jesús. Eso está en Hebreos 10, versículo 5. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso está en Gálatas 4:4. Él vino con un solo propósito y era morir por toda la humanidad. Eso fue Tito, eso nos dice Tito, capítulo 2, versículo 11. Para que todos recibamos salvación. Pero ¿en qué consiste esta salvación? ¿Te has preguntado? ¿En qué consiste esta salvación? Mira, cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan, capítulo 1, versículo 29. Jesús vino a esta tierra con un propósito y ese propósito era morir. Él no se desvió en ningún momento de ese propósito, que era ser sacrificado en esa cruz como un cordero. Pero además era dar a conocer a Dios el Padre.
era dar a conocer a Dios el Padre. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14, versículo 9. Él dio a conocer el amor de Dios a toda la humanidad. Y yo te pregunto, ¿crees tú que podría haber otra manera de saber cuánto Dios nos ama? ¿Habría otra manera? Si no era dándonos a su Hijo para que sea muerto por personas pecadoras como nosotros. No había otra manera. No había otra manera. Que nosotros hubiéramos conocido el amor que Dios nos tiene, que Dios tiene al mundo entero. Hablando sobre el amor de Dios, hablando de lo que te estoy hablando ahora, miren, hay un versículo en la Biblia que es muy conocido. Está en Juan, capítulo 3, versículo 16. Todos lo conocen este versículo, pero lamentablemente lo leemos muy de corrido y no nos damos cuenta de lo que realmente dice. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, dice, de tal manera Dios amó al mundo. Te amó a ti, me amó a mí, de tal manera que dio a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que sea sacrificado en vez de mí. Eso es lo que dice. De tal manera Dios dio a su Hijo. Entonces Dios quería que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos a Él. Nos ha ido mostrando los sacrificios de animales a través de los siglos, para que de alguna manera podamos acercarnos a Él. Pero estos sacrificios no podían quitar definitivamente el pecado del hombre. No lo podían hacer. Dios planeó, miren, Dios planeó desde antes de la fundación del mundo la venida de Jesús. Quizás esto no lo podemos entender, pero Él lo hizo así. Él lo planeó. Él es aquel Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. El Padre dice que le preparó un cuerpo. Él era ese Cordero sin defecto. Nadie pudo encontrarle a Él ningún defecto. A las personas Él le preguntó, ¿alguno me redarguye de pecado? Les preguntó. Esto está en Juan 8:46. Y nadie podía encontrarle un solo defecto. Nadie. Jesús fue ese sacrificio que nos sustituyó. Que nos sustituyó a ti y a mí. Él fue nuestro sustituto. Él fue ese sustituto. Donde tú y yo deberíamos estar ahí, en esa cruz. Deberíamos haber muerto. Jesús lo hizo para que no muramos eternamente. Él lo hizo así. Muchos creen que tienen que hacer alguna cosa para salvarse, que tienen que hacer alguna liturgia o alguna promesa, alguna obra para recibir salvación. Quiero decirte que no puedes hacer nada por ti mismo para salvarte. No puedes hacer nada para recibir salvación. La Biblia dice que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2, 8 y 9. Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto está en Tito 3:5. Te estoy citando muchos versículos para que tú veas que la Biblia es tremenda, que la Biblia tiene una gran verdad.
Y de lo que te estoy hablando es que esta salvación que Dios ofrece a toda la humanidad es por gracia, es gratuita, es un regalo de Dios. Pero el hecho de que esta salvación, de que este sea un regalo de Dios, de que sea gratis, no implica que haya sido barata. No, no implica eso. No implica que esta salvación sea barata. Costó la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que tú y yo tengamos una relación eternamente con el Padre. Mira, amigo, gracia es la salvación que Dios nos está regalando sin que la merezcamos. Y yo te pregunto, ¿rechazarías este regalo de la salvación y la vida eterna? ¿Rechazarías esto? Jesús vino a mostrar el amor del Padre, salvándote de la condenación eterna, de la muerte eterna. Al final, lo que condenará a las personas no es que hayas hecho o no hayas hecho algo, sino porque no has creído en la obra que Cristo hizo por ti en esa cruz. Al final es porque has rechazado el sacrificio de Jesús para tu salvación. El mundo no sabe el valor que tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El mundo no conoce esto. Muchas personas no conocen esto, lamentablemente. Y hay unos versículos que te los voy a leer. Está en Juan 3, del 17 al 19. Está después de ese versículo que hemos leído de Juan 3, 16. Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjate. No envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo al mundo, sino ¿para qué lo envió? Para que el mundo sea salvo por él. Y dice después, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Eso es lo que nos dice. Porque sus obras eran malas. Mira, amigo. No quiero que esto que te estoy hablando hoy esté encubierto para ti. Porque el diablo ha cegado el entendimiento, dice, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la buena noticia, que es Cristo. Sí. Esta es la buena noticia. Que Cristo nos ha hablado. Cristo nos ha hablado. Desde hace más de 2000 años. Esa es la buena noticia. Y que nos viene hablando todavía. ¿Saben qué? Cristo es la gloria de Dios, nos dice. El Señor Jesús es la gloria de Dios. Esto está en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 4. Mira, el diablo nos ha cegado para que no creamos esta gran verdad. Ha cegado el entendimiento, dice, para que no creamos esta gran verdad. La Biblia dice que aquel que peca, esa persona debe morir. Esto está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. La paga del pecado. ¿Con qué se paga el pecado? Con la muerte. Eso es lo que nos está diciendo. Este es un decreto que había contra nosotros, que había contra ti y contra mí. Era un decreto ya.
si reconoces, mira, que tú deberías morir, si reconoces realmente que tú deberías morir, si reconoces esto, porque has pecado y crees que Jesús murió en esa cruz por ti, eres salvo. Eres salvo. Pero además tienes que creer que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Tienes que creer que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Sí, tienes que creer esto. El Padre lo resucitó al Señor Jesucristo. Esta es la buena noticia de salvación para tu vida en este día. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy mismo tú puedes saber a dónde te irías si mueres. Eso fue lo que Jesús le dijo a ese ladrón que estaba a su lado en la cruz. Este ladrón reconoció lo que él era y miró a Jesús. Lo miró a él. Él se arrepintió. Él se arrepintió. Mira, y reconoció lo que Jesús era. Y fue realmente cuando Jesús le dijo ahí. Jesús le dijo, esto está en Lucas 23, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Jesús lo que le dijo fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy quiero decirte que no esperes el último momento para reconocer tu condición de pecador delante de Dios y reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador para tu vida. Sí, hoy es el día de salvación para ti. Si te arrepientes y crees que Cristo murió por tus pecados, recibirás vida eterna. Si crees que el Señor Jesús fue resucitado de los muertos, recibirás vida eterna y serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, para que puedas vivir para Él el resto de tu vida en esta tierra. Esta vida que tenemos es la única oportunidad que tiene toda persona para saber a dónde pasará la eternidad. Esa es la verdad. Es la única oportunidad. Mira, amigo, te voy a decir esto, lo que dice la Biblia en Hechos 2:12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solo a través de Jesucristo. Y este otro versículo más está en Hechos 17:30. Dice que ahora Dios manda a todos los hombres y en todo lugar, dice, que se arrepientan. Eso es lo que manda. Esto es un mandato. Esto es un mandato, querido amigo. Esto es un mandato. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios nos manda a todos. Y la verdad, Dios nos pide esto. Que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Te agradezco por haber escuchado. Y te pido que si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor llámanos. Estamos dispuestos para escucharte. Estamos dispuestos para recibir alguna consulta tuya. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó.
son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.